Ahora, hablando de juicio eterno, hay muchos juicios en la palabra y de esos vamos a hablar, pero voy a enfocarme en dos juicios. Y uno es el juicio del que se le conoce como el juicio del tribunal de Cristo, el cual es interesante pensar en este juicio. Y vamos a hablar de ello. Sé que cuando hablamos de juicio puede entrar un poco de temor, pero entendiendo este juicio del tribunal de Cristo, entendiéndolo, vamos a de alguna manera contemplar de qué se trata y por qué y cuándo va a suceder y quién juzgará. Varias preguntas que podemos hacernos cuando hablamos de juicios, ¿vale? Ahora, si lo recuerdas, Hebreos 9:27 dice: está establecido por Dios que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Todos algún día, tarde o temprano, vamos a morir. Como decimos, las estadísticas no mienten, 10 de cada 10 de los que nacen en Madrid mueren. Así es que algún día pues todos moriremos, algunos más tarde, algunos más temprano, pero en el momento de nuestra muerte sucede lo que sería el juicio. Entonces vamos a hablar de este tribunal de Cristo, porque este juicio es el primero que va a suceder, el tribunal de Cristo. Si leemos, si tienes tu Biblia o si tienes tu móvil, la enciendes y enciendes tu móvil para ver la Biblia y abres tu Biblia para ver sus hojas. Dice: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Mientras estamos aquí en la tierra, todas las cosas que hacemos, todos los momentos que vivimos, cada instante de nuestra vida en Cristo será juzgado en el tribunal de Cristo. ¿Quién nos va a juzgar? Pues en Juan 5:22 dice: porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. Entonces, ¿quién nos va a juzgar? Pues es el Hijo, ese que vino primero como Mesías, ese que vino como un niño en un pesebre, el que vivió en humildad, el que demostró que era Dios aquí en la tierra. Ese mismo es el que de alguna manera es nuestro juez. Al momento del tribunal, de ese momento final, será Cristo nuestro juez. Y es importante entender que ¿cuál es este propósito del juicio de Dios? Aquí es donde podemos relajarnos un poquito, ¿vale? Porque muchos se ponen nerviosos cuando hablan de juicio, de tribunales, de todo esto. Pero la realidad es que el propósito del juicio, del tribunal de Cristo para los creyentes no es para condenación. Eso lo encontramos en Romanos 8:1. No es para condenarte, no quiere Dios condenarnos, porque hay muchas escrituras donde demuestran que aquellos que hemos creído en Él, aquellos que le hemos dado la vida a Jesús, entonces no seremos condenados. Pero lo que sí es el propósito de este tribunal de Cristo es que cada uno de nosotros recibamos recompensas. Es interesante. ¿A quién le gusta una recompensa? Ahora, cuando pensamos en recompensas, dice, pues ¿qué recompensa puede haber? Pues en el cielo. Cuando Cristo menciona varias cosas sobre recompensas, podemos leer, si lo dejo como deber, como tarea, puedes leer en casa todo lo que es Apocalipsis. Estamos hablando de capítulo 2 y 3 y vas a ver lo que Juan le escribe a las iglesias. Y en cada cosa que Juan le está escribiendo a las iglesias les está diciendo las recompensas que van a tener por haber hecho ciertas cosas.
Y son maravillosas las recompensas. Dice, te daré la corona de la vida, te daré un nuevo nombre, tendrás una piedra, tendrás un lugar en el cielo, serás columna. Recompensas impresionantes que puedes encontrar en Apocalipsis, pero también en otros lugares. Y de eso es de lo que quiero hablar, es hablando de un pasaje que se encuentra en Mateo 25, del 1 al 13. Empieza a hablar sobre una situación un poco interesante y habla de las vírgenes. En este pasaje de las vírgenes, cuando empieza a hablar de ellas, dice que, lo voy a leer para que después lo desglosemos un poco. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. O sea que no te preocupes cuando te duermes en las predicaciones. También las vírgenes estaban ahí. Hay algunos, yo me he fijado en algunas prédicas empiezan como a cerrar los ojos. No sé si es porque no has dormido bien en la noche o porque es un lugar tan oscuro que te arrulla. Pero las vírgenes también cabecearon y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo, no os conozco. Ahora, tenemos que ver esta realidad. Aquí, hablando de las vírgenes o hablando de esta parábola, le está hablando a la iglesia, no está hablando de gente de afuera, no está hablando a no creyentes, está hablando a los que están dentro. Y sabemos que el aceite representa el Espíritu Santo en nosotros, representa esa vida en Él, ese fuego en Él. Y cuando Él está diciendo que había 10, pero que unas estaban descuidadas y no tenían sus lámparas llenas. Y a la medianoche cuando llega el esposo, en otros pasajes de la Escritura dice que Cristo va a venir como ladrón en la noche. No ladrón, no es un ladrón, como ladrón. Ahora, como un ladrón nunca avisa, ¿verdad? Bueno, llego a las 12 para robar en tu casa. O sea, nunca va a hacer eso. Un ladrón no avisa, simplemente llega. Y así dice que Cristo va a volver. Una de las cosas que yo he visto últimamente, o que me he percatado, no se habla mucho de algo tan importante como es la venida de Cristo. Por alguna razón en las iglesias, de hecho sacaron unas estadísticas de las iglesias en Estados Unidos, no hablan de 3 cosas que son muy, muy, muy importantes. Fíjate, en solo 2% de las iglesias en Estados Unidos, solo 2% se habla sobre el pecado. En 2% se habla sobre el infierno y en 2% se habla sobre la venida de Cristo. En el resto de las iglesias no se habla de esas cosas. Y resulta de que toda la Escritura me habla de esto, toda la Escritura me habla, especialmente en el Nuevo Testamento, habla de pecado, habla del infierno, Cristo habla del infierno y Cristo habla de que viene por segunda vez. Cuando Él venga por segunda vez, como dice la Escritura, no se sabe en qué momento, no se sabe ni la hora ni el día, no podemos determinar eso. Pero sí que en Mateo 24 Jesucristo empezó a dar algunas señales de lo que sería antes de su venida. Y es importante que veamos que está sucediendo. La mayoría de las cosas que Cristo mencionó en Mateo 24 están. Cuando oigáis de guerras, de rumores de guerras, cuando venga hambruna, cuando vengan terremotos, cuando venga todo lo que está sucediendo ahora mismo, dice, estad pendientes, velad, porque ya se acerca la hora. Cristo viene. Cristo viene. Ahora, cuando Cristo venga en su gloria,
Él lo que va a hacer es llevarse a su iglesia. Como está diciendo esta parábola, viene por su iglesia, viene por aquellas vírgenes preparadas, aquellas que tienen su aceite, aquellas que están esperándole, deseando. Y vamos a hablar sobre estos temas de quiénes son las vírgenes imprudentes, quiénes son las vírgenes que están preparadas para recibirle. Ahora, hablando sobre el siguiente pasaje que está ahí también en Mateo 25, es sobre lo que viene, ¿no? Hablando de cuándo será el juicio, cómo será el juicio. Dice, porque el reino de los cielos, y esto es otra parábola que habla sobre talentos. Un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, solo 1. Muchos dicen 1 talento, ¿por qué solo 1? Él sabe cuántos talentos le da a cada uno según nuestra capacidad. Y dice, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, que recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Me voy a detener un poquito en este tema porque es algo serio para nosotros, iglesia. En el tribunal de Cristo, quiero que te imagines, y hasta me he traído algo que usan los jueces. Está bien, ¿no? Este lo usamos en la calle para que la gente se entere de algo que va a pasar. Va a haber un juez. Y te digo, Cristo es el juez. En el momento que tú y yo muramos, está establecido por Dios que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Apareces delante de Él y Él juzgará. Pero juzgará, ¿qué juzgará? En ese juicio del tribunal juzgará todas las cosas que hemos hecho. Y también juzgará lo que Él nos dio y cómo lo usamos. De qué manera le servimos. Ahora, Él no hace diferencia. Yo quiero que pienses en esto. Si a alguien le entregó 10 talentos, talento es un tipo de moneda, ¿verdad? Es una cantidad en lo que está explicando ahí. Hay gente que tiene muchos dones y muchos talentos en las iglesias y los han puesto al servicio de Dios. Muchos que están sirviendo con sus dones, los que tienen 5 también. Pero yo quiero hablar de aquellos que tienen un don, un talento, y que se sienten insignificantes y que dicen, es que a mí solo me tocó 1. Y como les tocó 1, mejor no hacen nada. Mejor se quedan tranquilos, sentaditos, solo escuchando los domingos. No, estoy hablando de una realidad sobre algo que Cristo ha dicho. Cristo ha dicho que a todos nos ha dado algo. A nadie lo dejó sin talentos, a nadie lo dejó sin dones. Pero lo que Dios está pidiendo, fíjate, el porcentaje que Dios pide de éxito con el talento que te dio, está pidiendo el 100%. Porque al que le dio 10, le devolvió
10 más. ¿Cuál fue el porcentaje? 100%. Y le dijo, buen siervo y fiel. Al que le dio 5, Dios no estaba esperando que le devolviera 10. Solo 5, el 100%. Al que Dios le dio un talento, esperaba también 1, el 100%. Y sea que le diera 10 o 5 o 1, iba a decir lo mismo, buen siervo y fiel. En esto que te he dado has sido fiel. Ahora yo te quiero preguntar, ¿hemos sido fieles en lo que Dios nos ha dado? ¿Hemos sido fieles en esos dones, en esos talentos? Lo que sea. Muchos dicen, no, es que yo no canto ni predico. Y yo no puedo hacer las cosas que hace Chisco tan impresionantes. Ni tampoco puedo escribir las canciones tan bellas de jazz. Y ya por eso dices, ya no tengo talento, entonces mejor me quedo quieto. No, Dios te ha dado algo a ti tan especial, tan importante para que lo pongas al servicio en el reino. ¿Qué te ha dado? Tú sabes que Dios te ha dado algo, pero que de alguna manera mejor has preferido dejarlo tranquilo. Sí que habrá un juicio y va a juzgar todas las cosas. Otra de las cosas que Dios va a juzgar es las motivaciones de nuestro corazón. Fíjate, hay ministerios enormes que se enfocaron en hacer cosas grandísimas, impactantes, pero la pregunta es, ¿cuál era la motivación de su corazón? ¿Por qué lo hicieron? ¿O por qué lo están haciendo? ¿Solamente para tener renombre? ¿Solamente para decir soy lo máximo, miradme a mí? Lo que Dios va a juzgar es esto. En el día que estemos delante de Él, va a juzgar por qué lo hicimos. Y si nuestra intención era para nuestra propia gloria, vamos a tener un gran problema para con el Rey de Reyes. Porque Él está diciendo, todo lo que hagáis sea para la gloria de Dios. Todo, cualquier cosa. Si alguien sirve en Amistad Cristiana, si alguien está en la cafetería, si alguien está con los niños ministrándolos, si alguien está buscando en las calles a quién darle, a quién hablarle de Cristo, si alguien está usando el don de servicio que Dios le dio, el don de intercesión, hay tantos dones que puedes encontrar ahí en la Biblia. Si esos dones que Él te dio los estás poniendo a su servicio con un corazón íntegro, con un deseo de que sea para la gloria de Dios y no para tu propia gloria, entonces estamos bien. Pero si estamos haciendo las cosas para ser admirados de los hombres, tenemos el mismo problema que los fariseos, que Dios les dijo, vosotros sois sepulcros blanqueados. Por fuera estáis muy bonitos, pero por dentro huesos secos. Entonces, ¿estamos, iglesia, haciendo las cosas para Él? ¿Estamos sirviéndole? ¿Estamos viviendo en santidad, en pureza, en integridad? También hay unas estadísticas terribles que estaba leyendo, y es que dentro de la iglesia siguen esclavizados. Fíjate, una de las estadísticas es que cuando hay congresos en Estados Unidos y alquilan un hotel, es cuando el mayor consumo de pornografía hay. Eso es terrible, eso es como para llorar, ¿no? Digo, ¿cómo? ¿Es un congreso cristiano? Un congreso o un retiro donde se supone que van a buscar a Dios, pero en la noche se ponen a consumir pornografía, pero son cristianos. O están atados a otras cosas. A mí me llega la imagen de esto. No sé si sepas cómo hacen con los elefantes pequeños cuando los están tratando de educar en un circo. Les atan una pata, ¿no? El elefante está pequeño, le atan la pata a una estaca. Y cuando trata de moverse, pues no puede porque está atado. Pero conforme crece el elefante, en su mente está que él está atado. Solo le ponen la estaca, pero le desatan, además de que es tan grande el elefante que aunque le ataran la pata a una estaca, pues se podría ir en el momento que él quisiera. Pero en su mente está que siente o piensa que está atado y no lo está. Es lo mismo que pasa con nosotros. Fíjate lo que sucede cuando Cristo viene. Dice que Él vino a romper y a deshacer las obras del diablo. Todas las obras del diablo es esto que hacíamos antes, esto en lo que estábamos metidos, vicios, palabras deshonestas, actitudes impuras, todo esto en lo que estábamos metidos. Dice que Cristo vino para deshacer todas esas obras en la cruz. Él lo destruyó todo en la cruz.
Pero nosotros, después de venir a Cristo, de alguna manera en nuestra mente seguimos pensando que estamos atados y seguimos practicando las mismas cosas que antes, pero ya no estamos atados, porque Cristo en la cruz deshizo esas obras. Entonces está sucediendo mucho en las iglesias que el diablo sigue engañando a la iglesia y le sigue diciendo que está atado y que no puede sobrevivir y que no va a sobrevivir. Y es una mentira. ¿Y por qué estoy enfatizando esta parte? Pues porque Dios viene por una iglesia pura y sin mancha. Hablando de Apocalipsis 3, diciendo lo que Dios está esperando de nosotros, y Apocalipsis 2 también empieza a decir que quiere que todos nosotros vivamos en pureza. Y empieza a decir, pero tengo contra ti algo. Y eso es horrible, que Dios tenga algo contra la iglesia. Entre muchas cosas le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti que me has dejado a mí. Que estás haciendo esto, que vas y trabajas aquí, que estás yendo a darle de comer a los pobres, que estás ayudando en esta misión, que estás sirviendo aquí, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, que has dejado ese momento en el que me conociste, ese deseo, esa relación conmigo. Has dejado esos tiempos en el que tú y yo pasábamos horas juntos, donde tú me hablabas, donde yo te hablaba, donde tú leías la palabra, donde yo te revelaba mi voluntad. Dice, tengo contra ti eso. Y eso va a ser terrible, que en el momento del juicio Él nos diga estas cosas. Pero vuelvo a insistir, el tribunal de Cristo no es para condenar, no es que pierdas la salvación en ese tribunal. Si has conocido a Cristo, si le has entregado la vida, si Él te lavó de tus pecados, no es para condenación, es para recompensas, para lo bueno o lo malo. Recompensas. Fíjate, en el pasaje de Lucas, donde hablas de algo muy parecido a los talentos, dice que Dios le dio minas. Tenía 10 minas y eran 10 siervos, le dio una mina a cada siervo. Y cada uno hizo lo mismo, pero en diferentes niveles. Y uno de ellos también lo mismo, enterró la mina, no hizo nada con ella. Pero lo que promete ahí, dice, buen siervo fiel, al que le devolvió 5 minas le dijo, te pondré sobre 5 ciudades. Al que le devolvió 10 minas te pondré sobre 10 ciudades. Hablando de recompensas, sobre responsabilidad, autoridad. ¿Qué va a pasar? Muchos ni siquiera lo hemos pensado. No sé si tú has pensado en esto, pero es un tema muy profundo. ¿Qué hay después de esta tierra? Aquí mismo en las naciones hay gobiernos, hay ciudades, hay pueblos, y todos tienen sus diferentes ayuntamientos, tienen sus diferentes gabinetes. Después de que acabe este tiempo, esta tierra terrenal, y pasemos ahora a la siguiente tierra, porque dice nueva tierra, nuevos cielos, cuando pasemos a ese nuevo gobierno, también habrá ciudades, también habrá lugares que gobernar. Y dice que quienes van a estar gobernando son a los que se les dio que gobernasen. Entonces son estos siervos que fueron obedientes, estos siervos que estuvieron haciendo la voluntad del Padre, son los que van a estar gobernando en estos lugares, son los que van a tener autoridad, los que van a ser reyes y sacerdotes en estos lugares. Eso es lo que Él ha dicho para nosotros. Esas entre algunas de las recompensas. Ahora, Cristo prometió cosas hermosas para cada uno de nosotros. Fíjate las promesas. Dice, voy pues a preparar un lugar para vosotros, donde estéis conmigo. ¿Lo recordáis? Voy a preparar un lugar para vosotros. Quiero que estéis conmigo, quiero que paséis conmigo a la eternidad. Y si Cristo ha dicho esto, Cristo nunca fue un mentiroso. Cada una de las cosas que Él dijo se cumplieron, ¿verdad? Cada cosa. Y Él dijo, voy a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, también vosotros estéis. Él nos está preparando, no sé, mansiones. Yo no sé si lo has pensado. Digo, pues a mí me gustaría tener una casa con jardín. Y uno de estos domingos escuché a un predicador y dice que él le está pidiendo a Dios que en su casa y en el cielo que pueda tener unas mascotas como los seres vivientes que tienen muchos ojos. De mascota, ¿no? Dice, pero y también él decía, pues sería genial tener en mi casa saliendo que aparezca así unas fuentes.
y unos de estos árboles que tienen todos los frutos, aguacates enormes. Podemos imaginar, ¿no? El cielo. La verdad es que no hablamos mucho del cielo. Es un poco triste que no hablamos del cielo, pero la verdad es que es un destino para los creyentes, el cielo, que viene siendo el lugar más espectacular. No sé si alguien vio la película de Narnia, ¿sí? Donde realmente es la tierra, pero nueva, todo nuevo. Es como un coche, pero un coche nuevo. Ya no tiene los mismos defectos que tiene esta tierra. Esta tierra nosotros la hemos contaminado, esta tierra la estamos destruyendo poco a poco. Si tú ves todos los documentales, dices, esta tierra está por fundirse. Pero lo bueno del asunto, lo digo por los ecologistas, tranquilos, si eres creyente, Dios lo va a hacer todo de nuevo. Y ya no habrá basura, ya no habrá nada de esto, va a ser todo nuevo, va a estar bien, ¿no? ¿Sí? A mí me gusta la idea, donde no haya esa boina sobre Madrid ni nada de esto. Limpio, todo limpio, puro. Una nueva tierra, ese es el lugar donde nosotros vamos a estar. Pero la pregunta que tengo yo para ti es, ¿qué va a pasar si tú has estado yendo a la iglesia, si tú has estado escuchando todas las predicaciones? ¿Y qué va a pasar en el día de tu juicio si tú no has nacido de nuevo? Ayer yo estaba hablando con un hombre en la calle y él sabía mucho de Biblia. Me impresionó la cantidad de Biblia que sabía, porque me mencionaba todo el pasaje sin fallos. Yo decía, wow, el tío ha leído y se lo sabía. Y después de un rato de que me estaba diciendo todo esto y yo escuchándole, como media hora yo escuchándole, ya me tenía un poco mareada. Llegó un momento en que le dije, bueno, yo tengo una pregunta para ti. Dice, ¿cuál? José María se llamaba. Ya que has leído tanto la palabra, ¿has nacido de nuevo? Y se me quedó viendo. Es primera vez que se quedó callado, por fin. Porque no paraba de hablar y me mencionaba una y otra cosa. Y luego en ese momento que le pregunto, ¿has nacido de nuevo? Y se me queda viendo así como, y se sabía el pasaje. Dice lo que le dijo a Nicodemo. Ese pasaje. No sé si te acuerdas tú de ese pasaje, Nicodemo. ¿Lo recordáis? ¿Sí? Se le acerca a Nicodemo y le dice, maestro, ¿cómo haré para heredar la vida eterna? Ahora, yo quiero que lo pienses un momento. Si Cristo está hablando constantemente del cielo y está hablando, voy a preparar un lugar para vosotros, y está diciendo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, y está diciendo de donde yo vengo, del reino de los cielos, y todo el tiempo está hablando del reino de los cielos. Y claro, cuando lo están escuchando, pues todos dicen, pues queremos ir al reino de los cielos. Y por eso es que Nicodemo se le acerca y le dice, maestro, ¿cómo hago para ir y heredar la vida eterna? Y Cristo empieza a decirle cómo. Y le dice algo interesante. Yo sé que todos lo habéis leído, pero nada más para recordarlo. Cuando le está diciendo todo lo de que todos sabéis, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Pero luego viene otra parte donde él empieza a explicar algo que para mí me desbordó, porque empieza a decirle lo que sucedió en el Antiguo Testamento, en Números, donde están los israelitas muriendo en el desierto, siendo mordidos por serpientes. ¿Recordáis esa historia? Y estaban muriendo, y mientras están siendo mordidos y están muriendo miles, Moisés viene corriendo, se presenta delante de Dios y dice, ¿qué hacemos, Dios? Están muriendo. Entonces Dios le dice que hiciera algo, que levantara un asta y una serpiente de bronce, de tal manera que se pudiera ver la distancia. Y lo hicieron. Y cuando ya levantaron esa asta, todos los que eran mordidos por la serpiente miraban a lo que había levantado Moisés y no morían. Y esa historia se la cuenta Jesús a Nicodemo. ¿Interesante? ¿No? Sí, para mí sí, porque le dice, de esa misma manera el Hijo del Hombre va a ser levantado en un asta, o sea, en una cruz. Y todos los que habéis sido mordidos por el pecado, todos los que habéis estado metidos en las cosas que no debisteis haber estado metidos, todos entonces podréis ser salvos y no morir. Y luego le dice la declaración, tendrás que nacer de nuevo. Y esa es la pregunta que yo te hago a ti, iglesia, esta mañana, antes de terminar, antes de irme con el último juicio del que se habla en Apocalipsis. ¿Has nacido de nuevo? Porque del juicio del tribunal de Cristo
estamos los creyentes. Hay varios pasajes donde dice que somos los creyentes los primeros que estaremos en ese juicio. Él los juzgará a nosotros primero y para recompensas. Pero el juicio que viene enseguida es el del trono blanco. Así lo habla Apocalipsis. Vamos a verlo. Recuerda algo nada más antes de pasar a Apocalipsis. Dice, nuestros hechos no determinan nuestra salvación, pero la demuestra. No son la base de nuestra relación con Dios, sino el fruto de ella. Esos son nuestros hechos. Cada cosa que hacemos aquí, cada vez que servimos a los pobres, cada vez que evangelizamos, cada vez que ayudamos aquí a montar todo en la iglesia, todo eso no es lo que va a determinar nuestra salvación, que quede bien claro, porque no es por obras. Nadie se va a salvar por obras, nadie. Tú puedes ser la mejor persona y puedes estar enfocado en tus obras, pero esas no te van a salvar. Lo único que te va a salvar es Cristo. Es lo único que nos salva. Entonces, tus obras no determinan tu salvación, pero sí hablan de qué fruto hay en ti. Ahora, vamos entonces a hablar de una realidad en Apocalipsis 20, 1 al 6, es lo que dice, mira, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Ese es el primer juicio del que estamos hablando, ¿vale? En la primera resurrección. Estamos hablando de los que vamos a estar con Cristo 1000 años, de los que vamos a reinar con Él, porque aquí mientras estábamos vivos le servimos a Él, porque mientras estábamos vivos buscamos que Él fuera glorificado, buscamos que Él recibiera el honor, la alabanza, todo el poder. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Pero luego viene el juicio del trono blanco, y este es en Apocalipsis 20 del 8 al 15. Y dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en mano. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento a todos aquellos que habían estado encerrados, ¿no? Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esa era la segunda muerte. En la primera muerte, en la primera resurrección, es donde están los santos. Ese es el primer juicio, el tribunal de Cristo. El segundo es para los que no estaban inscritos en el libro de la vida. Dice, vi de pie a los muertos. El mar los entregó,
El Hades le entregó sus muertos, la muerte los entregó y todos fueron juzgados según lo que estaba escrito en los libros. Cada uno de nosotros tenemos un libro en el que se va escribiendo lo que hacemos, lo bueno, lo malo, los pensamientos. Cada uno tenemos un libro, creyentes y no creyentes. Todos algún día tendremos que presentarnos ante el juez. Si durante tu vida aquí en la tierra le entregaste el corazón a Cristo, entonces tienes una eternidad asegurada con Él por su sangre. Voy a terminar ya. Me gustaría que pasaran los músicos un momento. Y me he traído esto solo para hacerte una ilustración de algo que es real. Esto que está en rojo, no sé si logras verlo. ¿Sí? ¿Los de atrás? Esto es nuestra vida en la tierra. El resto es eternidad. 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 Algo sin fin. Si lo podemos pensar, eternidad no va a terminar. Es para siempre. La eternidad. Tú y yo somos eternos. Tú y yo tenemos un alma que es eterna. Pero en este pequeño lapso de tiempo, ¿cuántos años vas a vivir? Algunos viven 50, algunos 70, algunos 100. ¿Sabes? Hace poco perdimos a alguien muy amado que es Julie Bock. Solo tenía 56 años. Este fue su tiempo, la mitad de lo que se supone que se vive. Y Julie Bock vivió una vida para servir al Rey, para glorificarlo a Él. Ahora su eternidad está en la casa del Padre. Ahora mismo está sentada con la gran nube de testigos. Nos está viendo, espero. Lo que dice la Escritura es que cualquiera que muere con Cristo, entonces tendrá vida eterna con Él. Vida eterna con Él. Lo que hagas aquí en este pequeño tramo de tiempo es lo que determina tu destino eterno. La pregunta es, ¿cómo estás tú ahora? Te voy a hablar de algo real. Cada cosa por la que Cristo murió en la cruz, cada cosa está pagada. Pero la pregunta es si tú has aceptado ese pago, si tú has realmente dejado que Él tome tus pecados y los borre. No sé si lo has hecho. Nosotros contamos historias en la calle y nos ayudan mucho para conectar a la gente con la realidad espiritual. Esto que está aquí es un tiempo muy corto. Esta mañana estás aquí en Amistad Cristiana. Tal vez has venido porque pues es lo que corresponde, venir los domingos a la iglesia como la misa. Pero en realidad la pregunta es, ¿cómo está tu vida hoy? ¿Cómo está tu vida hoy? Yo quiero hablar de ese juicio del trono blanco. Es para no creyentes. Es para los que vivieron una vida conforme a sus pasiones, a sus gustos, que no entendieron realmente por qué Cristo vino. A esos les quiero hablar esta mañana. ¿Qué hay en tu libro? ¿Qué se ha escrito en tu libro? Yo cuento una historia y fue verdad. Yo nunca había escrito un diario, nunca. Y alguien me dijo que era muy bueno escribir un diario, que era genial tener un diario. Entonces yo decidí ponerme a escribir un diario y una sola tarde me puse a escribir en mi diario todo lo que yo había hecho. Como hablándole al diario, ¿no? Confesando mis pecados al diario. Y le escribí en el diario, pues
en estos días yo he dicho tantas mentiras y empecé a contar también en el diario las veces que había yo engañado a mis padres y les había mentido. También escribí en mi diario esas veces que había tenido malos pensamientos con esos chicos que estaban muy bien en la escuela. Y yo escribí todo eso y seguí escribiendo y estaba escribiendo cada cosa. Y escribí también las veces que al estar en la iglesia había pues pensado mal del predicador. Dije, no, es que este predicador no sabe ni lo que está diciendo. Y lo estaba yo escribiendo en el diario, de verdad. Yo escribí tantas cosas en ese diario. No sé si duré unas 4 horas escribiendo. También escribí, me acuerdo que había un chico en particular que me gustaba muchísimo y hasta escribí, es que está tan bueno, y empecé a escribir lo que yo pensaba del chico. Y yo dije, es un diario para mí, así es que yo puedo ahí dejar todo lo que quiera, ¿no? Y pensé y lo puse. Y por cierto que esa tarde pues había un evento y yo dejé el diario puesto ahí en mi mesa. ¿Y qué crees? Cuando vuelvo en la noche no estaba mi diario. En serio, me empezó a dar hasta temblores. Dije, no puede ser. Si alguien lee ese diario se va a enterar de todo lo que yo he hecho. Y estaba yo de verdad con angustia en el alma. De hecho, esa noche no dormí en toda la noche porque dije, quien lo haya leído se ha enterado de todo lo terrible que soy, porque realmente terrible, terrible. Estaba muy, muy angustiada. Y esta historia fue real. Nunca encontré mi diario. Nunca lo encontré. Siempre quedé con la duda quién pudo haber leído mi diario. Pero esta historia la cuento en la calle para decirle a la gente, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Tú y yo tenemos uno igual. Pero estamos muy preocupados porque lo lea el vecino. Pero lo que deberíamos estar preocupados es que lo lea Dios. Que lea tu diario. Que lea delante de todos en ese juicio. Que aparezca toda tu vida en pantalla grande y que todos vean cada cosa que está escrita en tu diario. Eso sí debería preocuparte. Que aparezcan todas las mentiras que has dicho, todas las cosas en oculto que has hecho, donde crees que nadie te vio, las veces que maltrataste a tu esposa o a tu esposo, las veces que le gritaste a tus padres, las veces que solo pensaste en matar al jefe. No lo mataste, pero lo pensaste. Solo con pensarlo, tengo que decirte una mala noticia, es asesinato en el alma. Así es que lo que yo te digo es, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de entregarle a Cristo la vida. Así es que te invito, vamos a tomar unos minutos para que vengas aquí. Si tú no le has entregado la vida a Cristo, hoy es el momento que le pidas perdón, que Él borre tu diario. Él murió en la cruz. Murió en la cruz para que tu diario esté limpio. Murió en la cruz para que en el momento en que abran tus libros esté limpio. Así es que 2 invitaciones tengo para la iglesia hoy. A los que ya conocéis a Cristo, estás viviendo como una virgen prudente o como una imprudente. Quieres pedirle a Cristo perdón por haber hecho las cosas de manera incorrecta, porque las motivaciones no eran las correctas. Esa es la primera invitación que tengo para la iglesia. Y la segunda es para los que no sois iglesia todavía, para los que estáis viviendo todavía en pasiones, en delitos, en pecados, para los que todavía el diario de tu vida está lleno de porquería y necesitas pedirle a Cristo que te perdone. Necesitas pedirle a Cristo que Él murió y resucitó, pedirle que te lave, que te perdone, que te dé un nuevo corazón. Nos ponemos en pie, por favor. Así es que por favor, si eres tú, cierra tus ojos un momento, iglesia. Cierra tus ojos, todos vamos a cerrar los ojos. Si eres tú, esa persona que quiere decirle, Cristo, quiero ser una virgen prudente, quiero que llenes mi lámpara con tu aceite, quiero estar preparado para cuando tú vengas, porque puede ser en cualquier momento y quiero estar preparado. Levanta tu mano. Si eres tú que dices, yo quiero ser una virgen prudente, yo quiero estar preparado para tu venida, Cristo,
Levanta tu mano. Vamos a orar. Jesús, ayúdanos a ser la iglesia preparada. Ayúdanos a estar libres de toda atadura. Ayúdanos a vivir para ti hoy. Ayúdanos a entender que tu juicio viene. Baja tu mano, por favor. Y el segundo llamado es para aquellos que no le han entregado la vida a Cristo, que todavía su diario está lleno de porquería, y que en el día de tu juicio sabes que no vas a entrar al cielo porque no has nacido de nuevo. Levanta tu mano, por favor. Gracias, gracias. Levanta tu mano. Levanta tu mano. Vale, gracias, gracias, gracias. Sí. Si eres tú de esos valientes de los que han levantado la mano, te pido que rápido, se nos acabó el tiempo ya. Ven aquí delante, que vamos a orar juntos. Ven aquí delante. Ven aquí delante, pero muy rápido. Esto es de los valientes. Dice, solo los valientes arrebatan el reino. Así es que ven aquí. Ven aquí.